Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí a la discusión y al cierre también de las dos jornadas. Un poco hago la presentación de esta mesa, que es Alianzas Feministas en Tiempos Turbulentos, y tengo aquí a mi izquierda, iré en orden, a Aaron Fernández, presidente de AIGE, a Ioni Van de Sand, codirectora de Men Engage Global, a Jordi Cascales, del Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y después, por último, a Hilario Sáez, de la Fundación Iniciativa Social de Sevilla. Bueno, un poco iniciaremos quizás con algunas de las reflexiones que estuvimos escuchando en la mesa de debate anterior, y vamos a hablar un poco de las posibles alianzas que se pueden ir generando, que podemos ir reflexionando y pensando. Y la primera pregunta, para comenzar, es: ¿cuál creen que es el posicionamiento de los hombres actualmente en relación al movimiento feminista? ¿Y qué desafíos creen que hay para que ellos se sumen? ¿Y qué espacio deberían ocupar? ¿Sí? No sé si hay alguna persona que quiera comenzar. Bueno, pues porque como yo soy el más joven, empezaré yo entonces. A ver, bueno, primero agradecer la invitación a participar en las jornadas, especialmente a Baquea, que me ha hecho cambiar el sitio, entonces me ha puesto en la mesa donde vamos a hablar desde los feminismos, que estará menos deprimida que la de que habla sobre las masculinidades. La verdad es que la posición me cuesta mucho resumir tanto como para decirlo en dos frases, ¿no? Lo de los hombres, la posición de los hombres, de todos los hombres, respecto a los feminismos, todos los feminismos y todos los tiempos, es decir, si una perspectiva de dónde venimos, dónde vamos. Por decirlo rápido, la idea que antes señalaba el lío y que también planteaban alguien desde el público, es que los hombres respecto a la igualdad de género tenemos una posición evidentemente diferente que las mujeres. La igualdad es lo mismo para hombres que para las mujeres, pero el camino a la igualdad de hombres y mujeres es diferente. Sencillamente porque partimos de posiciones sociales no solo diferentes, sino casi desiguales y a veces opuestas. Y ese camino no se recorre igual por todo tipo de hombres. Está esto de la interseccionalidad que se nos olvida cuando decimos los hombres y que muchas veces tiene mucho que ver con los diferentes tipos de masculinidades. En un congreso donde se ha hablado tanto sobre masculinidades, asimilar como una masculinidad a los hombres y olvidándose que, pues, además de las hegemónicas, siempre ha habido las disidentes, pues me parece que empobrece y que reduce el discurso. En cualquier caso, hombres a favor de la igualdad de las mujeres ha habido siempre. Está el cómic que presentó Baquea, que nos da un poco de ilustración, pero yo creo que ese no es solo el papel de los hombres en los feminismos. El papel de los hombres de los feminismos no es hablar, no es apoyar a las mujeres, no es ayudar a la igualdad, ¿no? Como no es ayudar en casa. Es una reflexión sobre cuál es la posición de género y cuáles son las transformaciones que los hombres tenemos que asumir para adaptarnos a una sociedad igualitaria. Y en ese sentido hay unas cuestiones que podemos aportar desde nuestra posición de género, que no es solo apoyar a las mujeres. Principalmente yo creo que hay una reflexión sobre el poder. Creo que para construir la igualdad y acabar con discriminación, las mujeres tienen la legitimidad de asumir todas las posiciones de poder que los hombres hemos ocupado. Los hombres no podemos asumir más y pedir más poder. Tenemos que pensar en otra forma de ejercer el poder. Desde ese punto de vista, como receptores y gente que hemos encarnado y aprovechado los privilegios de asumir ese modelo universal de ser persona que se ha convertido en la masculinidad hegemónica, pues tenemos la responsabilidad de construirlo o despatriarcalizarlo, que es como a mí me gusta decirlo. Porque si no, corremos el riesgo de que la igualdad se construya sobre los valores masculinos que a veces ya también se le están haciendo a las mujeres.
Así que yo creo que no solamente tenemos que encontrar un espacio de colaboración y de apoyo a la reivindicación de las mujeres, sino explorar caminos propios de cambio de nuestra posición de género, que al final es la posición de género mayoritaria, aunque sea la más invisible. Y pues creo que ahí hay mucho que hacer y en verdad creo que ese cambio lo están promoviendo más las mujeres sobre los hombres que los hombres mismos. Y estoy bastante de acuerdo con Rita Segato cuando dice que no venimos los hombres a ayudar al feminismo, viene el feminismo a ayudar a los hombres. Esto no quiere decir que no tenga que haber un movimiento de hombres y que los hombres no tengamos que asumir responsabilidad. Voy a seguir yo, si queréis. Bueno, primero que nada agradecer a la organización, a Begoña, a Paco, a Cristian, a todos los compañeros y compañeras, a Santiago, a Miquel, por haber organizado estos encuentros, estos eventos, porque creo que es importante ahora mismo hacer cosas en favor de la igualdad de género desde las masculinidades. Porque cada vez hacemos menos cosas, ¿vale? En ese sentido. Y haciendo cosas es donde nos podemos encontrar, ¿vale? La pregunta me ha pasado un poco como lo que estaba comentando Hilario, cuando la pregunta formulas los hombres. Si me preguntas es qué piensan los hombres respecto al movimiento feminista, a los hombres en general se la trufa al movimiento feminista. Van a la suya. Ya tienen bastante cosas con el neoliberalismo que llevan encima y con todas las cargas y el seguir la normalización de la vida y las inercias patriarcales que no ven más allá de su propio ombligo, por decirlo de forma sutil. ¿Vale? Si la pregunta es cuál creo que es el posicionamiento de los hombres militantes que están implicados en la lucha por la igualdad con respecto a la lucha feminista, ¿vale? Te diré otra cosa, ¿vale? Porque ahí es donde sí que podemos empezar a hablar de alianzas. Ahora mismo, el movimiento de Demos por la Igualdad, bueno, ahora mismo, Hilario lo sabe mejor que yo, tenemos a nuestro compañero Juan Blanco que siempre ha dicho que nosotros empezamos en un taxi, seguimos en un minibús y ahora caemos en un par de autobuses, ¿vale? Por eso él, en lugar de hablar del movimiento de Hombres por la Igualdad, habla del meneillo de Hombres por la Igualdad, ¿vale? Y claro, en este sentido, esto es muy significativo. Lo que es significativo es que los hombres no se organizan colectivamente en tanto hombres para luchar por la igualdad de género y para luchar por el feminismo, ¿vale? A nivel individual, los hombres pueden hacer muchas cosas en su vida, ¿vale? Podemos cambiar, transformarlos, podemos intentar generar impacto a partir de talleres, tal. Tengo que deciros que desde el Observatorio de Masculinidades en 2019 hicimos ya un primer mapeo bastante precario del movimiento de hombres por la igualdad y apareció, ¿vale?, que estábamos en momento de brotes verdes, porque mapeamos hasta unos 70 y tantos colectivos que estaban en ese momento trabajando, hombres que se habían reunido en tanto hombres para trabajar por la igualdad de género o para repensarse ellos mismos tras esta etiqueta de deconstrucción, ¿vale?, o para implicarse a nivel político en diferentes colectivos, asociaciones feministas, etcétera, para estar trabajando por la igualdad de género. Cabe decir que en ese análisis los hombres que estaban implicados en la igualdad en estos 70 y tantos colectivos eran de 35 años para arriba mayoritariamente, una media de 40 o 50 años de edad. ¿Vale? Con lo cual, amigos y amigas, somos viejunos. ¿Vale? Somos viejunos. No sabemos implicar a la gente joven en el movimiento de hombres profeminista. ¿Vale? No sabemos. Eso no quiere decir que los jóvenes no estén haciendo cosas por la igualdad. De hecho, yo creo que de ahí tengo que darle ese empujón para cambiar esa mirada hacia la adolescencia, que lo único que hacemos es criminalizarla. Ellos tienen mucho más claro cómo quieren que sea la igualdad de género entre mujeres y hombres que nosotros. La cuestión es que ellos están trabajando y construyendo desde otros lugares que no son los nuestros, como viejunos, que queremos que estén. ¿Vale? Y eso, yo estoy con Lionel con el tema de que tenemos que hacer autocrítica, ¿vale?, de cómo implicamos a las personas o cómo nos articulamos con esos colectivos, asociaciones que quieren trabajar por la igualdad de género desde diferentes momentos, ¿vale? En ese sentido, tengo que pasar al momento actual, 2019-2024, 5 años después. Ahora mismo tenemos pendiente hacer ese segundo mapeo, Movimiento por la Igualdad, que yo ya os adelanto que gran parte de esos colectivos que antes existían no existen y dudo mucho que vayamos a un mayor número de hombres organizándose por la igualdad de género. ¿Vale? Estos señores
nos ayudaran a desnaturalizar a los hombres dentro de la lucha feminista. Porque ellos, cuando ellos iban a las manifestaciones, con suspicacia las propias feministas les empujaban hacia afuera. ¿Vale? Y ellos naturalizaron que nosotros los hombres pudiéramos estar en esa lucha. La cuestión es que no está sucediendo eso que esperábamos y esperabais que pasara, de que empezáramos a organizarnos los hombres por la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuál creo que es el posicionamiento que tenemos que hacer los hombres? Pues hacer cosas. Organizarnos y hacer cosas. ¿Vale? Porque ahora mismo estamos a rebufo del feminismo. Es muy cómodo que las mujeres feministas organicen una manifestación y nosotros nos pongamos en tercera fila. Es muy cómodo que el movimiento feminista abra un debate y nosotros metamos cuña en ese debate. ¿Vale? Pero los hombres organizándonos, ¿vale? Nos falta mucho camino para coger ese protagonismo que no gusta demasiado en la lucha feminista, pero que sí que está generando inacción. ¿Vale? Y en lugar de sumar, restamos. Y luego ya hablaremos de qué pasa de esa resta. No estamos. Pues gracias por la invitación también de mi parte. Ha sido súper interesante el debate hoy y ayer, muy, muy rico. Normalmente no hablo en castellano en mi trabajo, hablo en inglés, entonces he preparado unos puntos que quiero compartir en inglés y luego lo he traducido al español. Por eso tengo o al castellano, perdón, por eso tengo mi ordenador aquí. Primero, hablando de alianzas, quiero compartir un poquito sobre Men Engage, la alianza Men Engage, porque no sé si todos sabéis quién somos. Es una red al nivel mundial que involucramos a los hombres y transformamos a las masculinidades por la igualdad de género. Y lo hacemos de un marco político de feminismo interseccional. Y luego hablamos un poco más de eso. Pero yo creo que esta parte es muy importante. Ahora hay más que 1000 organizaciones por todo el mundo que están, bueno, juntados a la red y tenemos 6 redes regionales. Uno de ellos está en Europa y en particular en España y en Portugal hay Men Engage Iberia, ¿no? Como muchos de vosotros sabéis. Pero también hay redes en Asia, en América Latina, en el Caribe, en el sur de América y el norte de América. Para nosotros trabajar desde perspectiva feminista interseccional significa que es muy importante la rendición de cuentas a las mujeres y los LGBTI. Y si quieres saber más de eso, podemos hablar más de eso. No voy a hablar mucho, no voy a ir mucho en detalle, pero hay compañeros aquí de Men Engage que también pueden compartir de eso. Y desde el punto de vista de interseccionalidad, significa que no solo luchamos por la justicia de género, pero también por la justicia económica, la justicia racial, justicia climática. Y yo creo que hemos hablado mucho, sobre todo hoy, de que, bueno, todos estos problemas tienen las raíces en el mismo sistema, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que transformamos las masculinidades a través de todos estos temas que son interconectados. En respuesta a la pregunta, creo que tengo que decir en voz alta que poner en la mesa, necesitamos más hombres que se sumen a la causa feminista. Yo lo tengo muy claro. Pero también quiero decir que muchas feministas siempre han trabajado con hombres. El campo de los hombres, de trabajar con hombres y masculinidades es bastante nuevo. Son como unos, a lo mejor, ¿no? Men Engage ya lleva más que 10 años, hay como a lo mejor 20 años, pero como un campo es bastante nuevo. Pero mujeres, por ejemplo, que han estado trabajando en eliminar la violencia de género, siempre han estado trabajando con hombres y no tenemos que olvidar de eso. Bueno, voy a dejar eso. Sí, responder en concreto a qué espacios deberían ocupar los hombres en el movimiento feminista.
siempre me ha gustado eso que dicen que los hombres no deberían ocupar espacios feministas, sino que deberían que hacer los espacios que ocupan feministas, ¿no? Y pensar en los lugares que ya están y en los grupos que ya están, qué pueden hacer para cambiar bueno, el sistema y sus grupos. Y creo que es importante que los hombres como desarrollan sus propias respuestas a qué son las alternativas a las masculinidades que tenemos, ¿no? Las masculinidades hegemónicas, que los hombres piensan y desarrollan qué son estas alternativas. Pero creo que siempre es muy importante que en hacer eso, que se rinde cuentas, que se hablan, que se piden feedback y hay diálogo con mujeres y la gente LGBTI. Y que el trabajo con los hombres siempre se tiene que hacer con un enfoque claro de la igualdad y justicia de género, porque hay trabajo con hombres que no lo hace explícitamente de este enfoque. Y estaba pensando, en la discusión anterior había un poco de debate si los hombres sufren de las masculinidades y el patriarcado. Y yo creo que es muy importante que cuando tenemos estos debates que no caemos en el hueco de la jerarquía del sufrimiento, de quién sufre más. Y que miramos cómo podemos básicamente movilizar a todos para terminar el patriarcado. Pero creo que en estos debates del sufrimiento porque yo creo que los masculinidades como construcción social, claro, que hace daño a todos, ¿no? El patriarcado hace daño a todos. Y yo creo que en movilizar a los hombres de ser parte de la lucha feminista, una cosa que hay que hacer es cuando abrimos espacios para hombres que reflexionan sobre cómo el patriarcado hace daño a ellos, que también hay que cultivar la empatía para cómo sufren los demás, para que no se queda en la conversación solo de los hombres, pero que hay como empatía y hay como las relaciones sociales, ¿no? Bueno. Yo sigo un poco como pensando en lo anterior, ¿no? En la mesa anterior, entonces también surgiendo como ideas, ¿no? Entonces pensaba, claro, cuando hablamos del porcentaje de los hombres, ¿de qué hombres hablamos y cuál es el objetivo? ¿No? Porque, claro, se habla mucho, ¿no? Hace falta más hombres que se sumen a la causa. ¿Sumarse a la causa qué significa sumar a la causa? ¿Liderar? Estamos pidiendo que los hombres como lideren el cambio de los hombres. Entonces pensaba, hostia, yo qué sé, yo soy de Santa Coloma de toda la vida, he nacido allí, ¿no? De madre migrante andaluza, mi padre catalán, clase obrera, blanco, cisetero, ¿sí? En un contexto concreto. Y yo pienso, en mi contexto no hay tantas mujeres que sean activistas, feministas, no hay tantas mujeres. Y realmente en mi contexto no hay tantos hombres. ¿Sabes? Que los hombres de mi entorno no hablan de patriarcado, no lo nombran, no lo citan, no hablamos, ¿sabes? Como que no. Entonces, ¿qué posicionamiento estamos buscando? Igual yo estoy más con Uriol que decir, bueno, hay como una fase previa, no antes de pensar en si necesitamos que se sumen más hombres a la causa, igual necesitamos más hombres que tomen conciencia, más hombres que revisen, más hombres que puedan leer, más hombres que puedan escuchar a otras mujeres, más hombres que puedan hacer un trabajo personal y luego, ¿no? Ya veremos si estos hombres se suman a la causa, si no se suman, si lideran, si no, ¿no? Más hombres que puedan romper complicidades. No sé, yo a veces como que no aspiro mucho más que, yo qué sé, que mi amigo diga, oye, tío, esto que has dicho no está bien, no me gusta, no, yo qué sé, esto sobra, ¿sabes? Que a veces esperamos como que haya muchos hombres que se sumen a la causa, pero es que muchos hombres que dicen, ¿qué causa exactamente? O sea, ¿qué? ¿No?
igual el desafío está en poner este proceso sobre la mesa, ¿no? Que no de golpe los hombres nos vamos a convertir en hombres que están ¿no? Por feministas. Igual también hay que revisar también qué es lo que se espera de los hombres en el feminismo y si únicamente podemos luchar contra el feminismo, o sea, contra el patriarcado desde el feminismo. Igual hay otros espacios que también, ¿no? Podemos luchar contra el patriarcado, sus efectos y sus implicaciones, ¿no? Por eso también con esta frase que decías, ¿no? De que los hombres no necesitamos tener un espacio en el feminismo, sino transformarlo en lo que ya tenemos en feminismo, pues a mí me cuadra un poco más, ¿no? Entonces, a mí como me falta aterrizar un poco más, ¿sí? En el día a día, en la intervención, en la gente que tenemos a vuestro alrededor. Yo no sé si estáis acostumbrados ¿no? a iros de cervezas y hablar sobre... ¿sí? Yo a veces sí, ¿no? Si me voy con esta gente, pues igual les damos mucho Pero normalmente, sí, pues hablo yo y soy el raro, ¿no? ¿Entendéis un poco? Pues a veces está guay, ¿no? Estar como en el mundo de las ideas, ¿no? Pero cuando bajamos un poco, bueno, no sé. A mí sí que me vale una intervención. A mí sí que me vale un grupito de hombres, 10 tíos, que se juntan, hablan, reflexionan, ¿no? Me parece potente ya eso. Me parece que eso también cambia de alguna manera lo estructural, ¿no? Hace muy poquito me pasó que un chaval de 21, 22 años, de ahí de Santa Coloma, que estaba más o menos vinculado con el feminismo en Santa Coloma, con la CIVA, bueno, un poco esto, me dijo, oye, Aarón, a mí esto de un grupo de hombres, esto de juntarnos, me interesa. Si te traigo a 10 colegas, tú nos llevas el grupo, 10 amigos, del entorno, pues ahí nos metimos de una y con 10 chavales que eran amigos entre ellos, nos pusimos a trabajar pues lo típico, ¿no? Pues la masculinidad, los cuidados, la sexualidad, las violencias, el reconocimiento de la violencia. Y para mí fue potente. Y esos chavales, en su entorno, ¿no? Han hablado de esto, les ha parecido maravilloso, me han invitado ¿no? Oye, Aarón, pues vente, nos tomamos algo. Yo qué sé, metodológicamente no era muy ortodoxo. Igual no, ¿no? Igual me dice, hostia, a mí eran amigos, pero ¿se conocían ya de antes? Sí, se conocían antes. ¿Y qué asco? ¿No? Y pues sí. Entonces, como que me parece también potente eso, ponerlo sobre la mesa y poner que también hay gente que le interesa. Estos chavales están abiertos al cambio. No, yo creo que esta es la postura que tenemos que buscar. Hombres que estén abiertos al cambio, que estén como abiertos a que ocurran cosas. Luego ya veremos si van a liderar o no. ¿No? Pero, no sé, me veía preocupado con esto también de antes. ¿Sí? No sé si... Súper. Muchas gracias. Aprovechando los comentarios que hicieron en relación con interseccionalidad, con muy reduccionista hablar de hombres y lo conflictivo que es, surge también la pregunta de si los movimientos desde las masculinidades o desde los propios feminismos pecan a veces de eurocéntricos o blancos o de clase media académica, lo que quieran agregar, y se olvidan de algunas luchas que pueden ser importantes como la antirracista, y, y cómo podríamos trabajar quizás estos sesgos que surgen en los movimientos. A ver, es que también la gente que estamos en el meneillo de Hombres por la Igualdad, como referente de los hombres que antipatriarcales, profeministas, como los queramos llamar, también tienen diferentes entradas y experiencias, ¿no? Yo estoy de acuerdo, evidentemente un cambio de esta magnitud trabaja a nivel micro, meso y macro, es decir, que es un cambio personal, social y político. El orden en el que eso se produce cuando hablamos de cambio social es algo que hay que tener en cuenta para poder convertirlo en una transformación social. Es verdad que tener grupos de hombres, yo he estado 8 años en un grupo de hombres, 7 de ellos sentados con un maltratador, por cierto, de lo que me enteré después, pues para mí me ha servido para hacer una reflexión personal que después no me ha podido hacerlo con el grupo de amigos
pero hay más posibilidades de cambio en ese camino, ¿no? Y te sales de este modelo único de estar trabajando con la gente que contigo sale a tomar cervezas, que normalmente son gente de tu propia clase social, de tu propio cambio cultural. Cuando hablamos de cambios sociales, yo creo que el cambio que se está produciendo en los hombres como género, eso hay que ver que se está produciendo a través de las transformaciones políticas que se han conseguido con los feminismos, que han devenido en cambios sociales y que ahora interpelan personalmente a la gente. Podríamos hablar de que en el cambio de la violencia, sobre violencia de género, que es el primer tema que se convierte en un debate público, lo que se ha producido es un giro, un cambio de paradigma. En vez de estar hablando directamente a las víctimas y proteger a las víctimas, de pronto desde 2015 se ha girado la mirada y se está mirando al agresor. El violador eres tú, o haya un planteamiento más de intervención, como antes estaba hablando Uriol, porque ahí se produce la prevención. Pero uno puede hacer este tipo de política en todos lados. Nosotros en la Fundación hemos trabajado con Acerinox, que es la empresa más grande de acero de Europa y que ha tenido una huelga de 14 meses, donde la reivindicación principal ha sido la conciliación. Yo os puedo decir que el comité de empresa que formamos no era un comité de empresa lleno de hombres feministas, muy competitivos entre ellos, pero han peleado esto porque ahí el entendimiento de la corresponsabilidad no era un debate privado entre mi pareja y yo en casa de cómo repartimos las tareas, sino cómo se reparte el aumento de productividad, que significa mejorar con las condiciones laborales metiendo más personal. Y ese es un debate político grande que, por tener en cuenta lo que creo que los feminismos tendrían que empezar también a reflexionar, aunque no sea la visualización, el cambio que se ve en las mujeres, que va en el sentido de lo personal, a lo social, a lo político, es un cambio real que plantea cambios sociales estructurales, que es lo que después hará que haya más chicos que vengan a los grupos y no solo un poco la gente rara. Se trata, como hicieron las políticas de igualdad, de ir al mainstreaming, al cambio social. Y para eso hay que tener una estrategia. Y claro que eso incluye hablar a masculinidades subalternas, gente inmigrante. Tenía el vídeo de los compañeros de la red de grupos de hombres de este año de Madrid, que sacan a un chico, a un hombre mayor blanco, dándole la monserga a un chico negro, con un ejemplo de White Man Explaining que yo no había visto en mi vida. Ese es un problema en una sociedad racial o pluricultural como la nuestra. A mí me parece que hay una falta de conciencia muy específica sobre la colonialidad de este país, donde parece que nunca hicimos nada y que siempre hemos sido el culo de Europa, cuando hemos sido la punta de lanza de la construcción de un mecanismo capitalista, ¿no? Entonces, sí que se necesita esa diversidad de mirada. Y tengo que decir que en los diferentes espacios que nosotros trabajamos, cuando trabajamos con lo que Connell llama masculinidades subalternizadas, encontramos mucha más disposición al cambio porque tienen mucho más que ganar al cambio, aunque sigan siendo personalmente tan machistas como cuando empezaron con el. Y eso produce cambio. Entonces, creo que ampliar la mirada significa ampliar los campos de actividad. Y para eso necesitamos plantearlo como una estrategia política. No es un cambio solo personal, es fundamentalmente una estrategia política. Sí. Y toda estrategia política tiene contradicciones. Claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Voy por pasos. Por un lado, lo que tú comentabas de esos chavales que te llaman para hacer ese taller y que lo importante es ese cambio personal, sí que hace falta gente que esté generando espacios de transformación, ¿vale? Y sí que hace falta gente que esté haciendo cosas. Hace falta que haya hombres y mujeres que trabajen por el feminismo y por el cambio en las masculinidades, ¿vale? Haciendo activismo político, ¿vale? Para la transformación del cambio personal, pero también para la transformación estructural. Porque si no existen estos espacios, no hay ningún lugar donde sumarse. Estos espacios ahora mismo, quienes están empujando, son los feminismos
y los grupos de hombres poco a poco han ido menguando desde 2019 para acá, ¿vale? Con lo cual hay que poner el foco en eso, que si dejamos de hacer cosas, no habrá ningún lugar donde puedan ir estos chavales a repensarse, ¿vale? Y yo no digo que no, sí, yo no digo que no hace falta No. lo estructural, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. de hecho, Claro, no, o sea, mi recorrido ha estado en la institución, ¿no? Y yo creo en la generación de espacios, ¿no? El tema es si estamos llegando realmente, nos estamos llegando. Me parece muy interesante, ¿no? La propuesta de esta fábrica de acero, ¿no? Es decir, si realmente estamos llegando a los espacios que queremos llegar o nos estamos quedando, ¿no? De hecho, la intersección, ¿no? La interseccionalidad en el movimiento de hombres brilla por su ausencia, un poquito, ¿no? Es decir, Total. no estamos llegando, ¿no? A personas de otros colores que no sean la blanca, ¿no? O sea, es decir, y creo que también es como la reflexión también de si conseguimos, ¿no? Ujú. Capitalizar. No, Capilarizar, capilarizar, sí, ¿no? transversalizar y Transversalizar un poco la historia o nos estamos quedando un poquito aquí, pues eso, ¿no? Entre nosotros, está bien, ¿no? Ujú. Pero que... Ahora voy a entrar ahí en Venga, entra. en el tema de las contradicciones, ¿vale? El tema de las contradicciones es que quién estamos ahora mismo en este meneillo de hombres profeministas que está haciendo cosas. Cuando tú te metes a repensarte a nivel personal y ya te metes más en profundidad a repensarte a nivel personal, te das cuenta que nosotros hemos ocupado el espacio político. Con lo cual, el primer impulso es me quito de lo político, ¿vale? Me quito de la igualdad. Con lo cual eso hace menguar, ¿vale? El impulso que pueden tener los hombres para ponerse al frente. ¿vale? Es una lógica sana, ¿vale? Porque siempre han sido los hombres los que se han apoderado de forma androcéntrica y patriarcal de cualquier movimiento social que existe. Y por eso las feministas, como me decía a mí unas compañeras de Valencia, de las históricas de ideas feministas, que a los hombres los sacamos a patadas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque teníamos había la tendencia de capitalizar movimientos políticos. Tú llegas a esa reflexión desde la deconstrucción de la masculinidad, los espacios de reflexión con compañeros, tal, y dices, bueno, ¿cuál es mi lugar? Y aparece esta etiqueta que tanto critica mi colega Miguel Lázaro de aliado. ¿Vale? Y es donde me posiciono yo con esta lucha. Después entra el tema de la cuidados y corresponsabilidad. Claro, es que como no estamos en los cuidados, pues lo que no voy a hacer es estar yo utilizando todo mi tiempo en militancia política para no estando en los cuidados. Y ahí entra la contradicción brutal. ¿Qué sucede? Que si no escribes el relato, te lo escriben. ¿Vale? Y ahora entra la urgencia, lo que hablaba antes de lo importante y lo urgente. La urgencia nos entra por la extrema derecha. ¿Vale? Y la extrema derecha está capitalizando ese relato. Es así. Hay toda una capitalización política del relato de qué pasa con los hombres en perspectiva de género, desde una mirada conservadora y tradicional. ¿Vale? Y es una autocrítica que tenemos que hacer donde entran muchas contradicciones, muchísimas contradicciones, frente a lo que queremos conseguir y la urgencia política que existe actualmente. Y creo que hay que nombrarlo, no pasa nada. Cada uno tendrá que asumir sus contradicciones en su vida. ¿Vale? Y ahí entro un poco en el relato que contaba Lionel de la participación de los hombres y lo conecto con el tema antirracista. ¿Vale? Cuando hicimos el análisis del mapeo de hombres en 2019, lo que aparece es que sí que hay personas migrantes dentro de grupos de hombres, pero que no se trabajan temas ni de antirracismo ni nada en esa perspectiva. De hecho, el feminismo sí que ha hecho una entrada de mujeres trabajando antirracismos desde una posición, lo que dice Alison Bailey de una identidad traidora, ¿vale? Y implicándose en otras luchas que no sea la suya, ¿vale? Con lo cual, ¿qué pasa? No haya experiencias de grupos de masculinidades que trabajen otras intersecciones que no sea su ombligo, ¿vale? Con lo cual, autocrítica. Hay que darle una vuelta a esto, porque si realmente queremos sumar a la gente desde otros lugares, no podemos hablar de nosotros, porque si nosotros el ejercicio que se convierte es tú tienes que ser como yo. Y el otro que no ve que tiene que ser como tú dice, ahí te quedas tú y tu historieta. ¿Vale? Después viene la siguiente parte. Podemos hablar de antirracismo a nivel de interseccionalidad, pero la intersección que menos estamos teniendo en cuenta es la intersección de clase. ¿Vale? En los hombres. Yo que mi investigación de tesis doctoral, para que ahora no está, ella lo sabe, yo trabajo en intervención social,
Y yo trabajo esos hombres usuarios en proceso de vulnerabilidad y exclusión social. Entre ellos, personas en situación de sin hogar. Lo que ellos me dicen es que a mí no me hables de igualdad, que yo no quiero experimentos en gaseosa. Ellos aplican un pragmatismo patriarcal, ¿vale? Porque el patriarcado les permite organizarse la vida, la igualdad no. ¿Por qué? Pues porque seguimos en un mundo androcéntrico donde trabajos de baja cualificación, quien tiene más posibilidad de conseguir trabajo remunerado y con contrato más estable son los hombres. Las que están en trabajos de mierda en economía sumergida son ellas, sobre todo cuidados. Con lo cual, ¿cómo van a organizar ellos y ellas la vida? Pues modelo tradicional, ellas a cuidar, ellos a trabajar. Y tú les vas con tu historieta de tú tienes que ser un hombre igualitario, corresponsable, que es lo que os comentaba Baquea, y ellos dicen que tararí que te vi, que a mí que me estás contando. ¿Vale? Con lo cual, hay que darle una vuelta a qué intersecciones estamos trabajando y desde dónde estamos pensando, porque hay una tendencia de que cuando una persona se siente más en riesgo, a nivel de proceso de vulnerabilidad y exclusión social, se abraza a lo hegemónico porque es lo que conoce y porque es lo que le da seguridad. ¿Vale? Separar a esa gente de ahí es muy complejo. Yo estoy hablando de personas en situaciones de drogadicción, personas migrantes, ¿vale? Muchos colectivos, porque nos hemos llenado aquí la boca de hablar de malestares, trabajar desde las dolencias, desde las crisis, desde tal, pero al final no estamos pensando en sus posibilidades de vida. Estamos pensando en cómo que los demás sean como yo. ¿Vale? Y ahí tenemos que hacer una autocrítica muy gorda en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿hay que trabajar desde el antirracismo? Sí. Pero hay que trabajar desde el antirracismo desde las personas racializadas. ¿Vale? Y habrá que estar con las personas racializadas. Habrá que impulsar a las personas racializadas para que cojan la batuta de su lucha política. No que ellos se sumen al movimiento de hombres por la igualdad, que ellos se sumen al feminismo. Creo que va a la inversa. Creo que la historia va de otra manera. Estoy aprendiendo mucho. Ahí lo dejo. Cómo es el debate o punto de vista dentro de España, ¿no? Y creo que puedo compartir un poco del nivel global o ¿no? de otras regiones, pero en respuesta a la pregunta si el movimiento feminista es eurocéntrico y blanco, sí. Yo he sido parte del movimiento feminista en Europa y en América del Norte y ahora estoy ¿no? parte de una alianza a nivel global y sabemos que hay racismo dentro del movimiento feminista y en los últimos años han caído como muchos líderes, mujeres blancas, que empleados en las organizaciones feministas, empleadas negras de color, han dicho, yo tengo experiencias de racismo dentro de mi organización. Y creo que tenemos que darnos cuenta que el racismo, tanto como el patriarcado, es algo sistémico, ¿no? Entonces está dentro de todos. Y en la alianza Men-Engage lo que hemos hecho es, hemos empezado, ¿no? Desde el punto de vista de interseccionalidad, de reflexionar qué significa, cómo se manifiesta el racismo dentro de Men-Engage. Porque no solo es hablar de cuando trabajamos con los hombres, no, pero nosotros como movimiento, como grupos que trabajan en toda la diversidad, como trabajamos juntos, hay que autorreflexionar. Y quiero compartir unas cosas prácticas que hemos hecho. Por ejemplo, tenemos como 10 principios claves como la alianza Men-Engage. Uno es que, ¿no? que contribuimos a la igualdad de género, que somos feministas. Y hay dos que son que luchamos por el antirracismo y que estamos decolonizando en el proceso de aprender y de descolonizar a la alianza y nuestros trabajos. Es como al nivel de marco político lo tenemos, el anchor, lo hemos puesto, ¿no?
En práctica, ¿qué significa? Por ejemplo, tenemos una junta directiva a nivel global que tenemos diversidad. La representación de la red está dentro del liderazgo. Tenemos el secretariado global y yo soy codirectora con Laxman Belbase, que es un hombre de Nepal. Todo nuestro equipo vivimos y trabajamos desde varios lugares del mundo. Entonces, esta diversidad también es algo que estamos cultivando muy conscientemente en cómo trabajamos juntos. Cuando nos piden a hacer una charla en la ONU, por ejemplo, no siempre va el director o codirector, ¿no? Buscamos dentro de la red quién tiene experiencia y en realidad, porque hemos durante tanto tiempo muchas voces de gente blanca que han hablado, pues damos priorización a gente de color del sur, gente joven, gente LGBT, a mujeres en Men Engage también, ¿no? Para que no para reflexiona esta diversidad. Y para mí, por ejemplo, ha significado que en los últimos años yo no voy a hablar en la ONU. Antes sí, pero he tenido que reflexionar sobre mi posición y qué espacio ocupo. Y aquí estoy hoy, porque ¿no? Estamos en España, yo vivo en España, yo creo que tengo responsabilidad de hacer cosas en España y hacer cosas en Europa. Pero también tengo que abrir espacios para que otra gente pueda hablar a nivel global. Bueno. Sí, quiero compartir algo que un compañero mío, que somos en mi equipo somos 10 personas, que un compañero mío nos ha compartido hace 2 años. Él es de Pakistán, trabaja desde Pakistán y me ha dicho, os ha compartido, solo quería deciros que realmente aprecio mucho cómo todos están trabajando activamente para practicar las relaciones y el poder horizontal. Nunca jamás me he sentido por debajo o menos erudita, no sé si las traducciones son adecuadas, que los demás aquí en este equipo. A veces olvido lo poco común que es esto y que, eso es importante, requiere esfuerzo para interactuar con los demás de esta manera. Entonces, quiero decir que el antirracismo, o ¿cómo se dice? De romper el sistema, racismo, pero eso se puede aplicar de todos estos sistemas de opresión, ¿no? Significa esfuerzos conscientes, que lo hacemos en nuestras organizaciones, que reflexionamos sobre nuestra posicionalidad individual y que trabajamos nosotros mismos para los cambios que queremos ver en el mundo. Bueno, y ya lo he dicho, yo creo que eso, ahora estamos hablando del antirracismo, pero eso se aplica al anticapitalismo, ¿no? al clasicismo, a todas las luchas que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lionel, creo que antes, que tenemos que politizar el debate y lo que estamos haciendo. Por eso me ha gustado mucho la pregunta del antirracismo, porque nos lleva un poco a un camino diferente. Creo que está bien dicho. Solo pensaba, ¿no? Venía a la cabeza, ¿no? Creo que era Bell Hooks, ¿no? La que decía, bueno, ahora te decía, ojo, ¿no? Que desde el feminismo blanco se está definiendo, ¿no? La masculinidad blanca, ¿no? Y que es verdad que ya de base, ¿no? Trabajamos con el concepto de la masculinidad, ¿no? Pues es una masculinidad que describe un poco, ¿no? Al hombre europeo, ¿no? Entonces, igual nos falta como escuchar, ¿no? También desde otros lugares, ¿no? Qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? Y escuchar a los compañeros, ¿no? Compañeras. Bueno, esto solo, pero puedes tirar. Súper. Me surge una pregunta a raíz de también lo que nombró Lío en la mesa anterior.
Y la pregunta es como, ¿qué papel consideran que juegan las redes sociales en la construcción y en la reproducción de discursos antifeministas? Eh, y también en relación de qué es lo que podemos hacer, ¿qué papel debería jugar quizás el movimiento feminista ahí? ¿Es ingresar a ese campo y disputar el sentido ahí, o entender que las lógicas de los algoritmos reproducen y favorecen a discursos bastante feministas, y buscar otros espacios? ¿Tenemos que disputar ahí o buscamos otros espacios? Las redes sociales son ahora mismo el espacio público, casi por definición. La calle dejó de ser nuestra, las plazas las vendimos y en realidad, pues Internet también nos los han quitado porque son de empresas ahora mismo. Y de aquella utopía en que la inteligencia colectiva iba a cambiar el sistema, pues estamos viendo la estupidez generalizada manipulada por inteligencia artificial, donde las máquinas son más inteligentes ya que las personas que las sufrimos. Eso no quiere decir que se pueda abandonar ese espacio. Lo que hay que buscar y hay que apropiarse de ellos e intentar encontrar aquellos territorios donde todavía uno puede operar intentando apartarse lo más posible, pues lo más que tanto le No sé qué es. a Elisa y todo lo que eso forma. Es verdad que cada vez está más cerrado, pero siempre hay ventanas de oportunidad y lo peor que puede pasar, que están consiguiendo, yo notaba nuestro tono depresivo de todos, es que creo que sentimos ya un poco el viento trumpista, ¿no? que ya conocemos, y sentimos por debajo en los pies el derrumbe, el colapso civilizatorio que empieza llegando ya por Valencia. Entonces hay una sensación de sálvese el que pueda, que creo que es lo que hace que haya tanto centrado, el patriarcado se haya centrado tanto en la reproducción de las masculinidades individualistas y competitivas, y ahí necesitamos crear espacios colectivos también en las redes. Desde la Fundación estamos intentando abrir un espacio en el que hagamos las dos cosas que creemos que no se está haciendo con la gente más joven. Una es escuchar. Todo la visión adultocéntrica de lo mal que está, de que esto se ha acabado, que tanto tiene uno tentación de hacer cuando te suben a un púlpito, es decir, arrepentidos, el mundo se acaba, que es lo de siempre, pues debe bajarse a tierra y a poner el oído en la tierra y ver que está latiendo ahí. Y están latiendo cosas, siempre late cosas, siempre que para algo está reconfigurándose. Las chavales pues se pasan mucho tiempo jugando al Fortnite y a otro tipo de cosas, pero están también buscando ahí espacios de socialización que no tienen, y lo buscan bajo la politización de las masculinidades hegemónicas que ha utilizado la extrema derecha, porque trabajan a favor en el sentido que le ofrece una visión identitaria reaccionaria, y es como volver a un pasado utópico que nunca existió por otra parte, ¿no? Abrir camino y ofrecer pasos alternativos es una cosa que hay que hacer y hay que explorar, como siempre. Fracasaremos, pero resistiremos porque pues es la forma de sostener la vida. Por lo tanto, en la pregunta además lo poníais como alternativo, como si el feminismo institucional o el feminismo pues de organización, tal, no hay que renunciar a ninguno de los espacios. Hay que intentar perforar, encontrar hueco para seguir pasando el testigo a las nuevas generaciones. Y yo confío que pasa esto. A pesar de todos los datos así como desesperantes que nos manden, primero, yo tengo una sensación de que no sabemos apreciar el cambio, cómo se produce el cambio. En general los tíos creemos que el cambio se produce porque somos mejor que nuestros abuelos. Y eso no significa que seamos mejores. El cambio se produce si somos más iguales que las mujeres coetáneas. No se trata de medirlo para atrás. Cualquier tío, porque no le pega a su mujer, ya le parece que tiene un
especie de mejora, ¿no? Pero tampoco se va a producir como esperan las mujeres. No se está produciendo con hombres, con nuevas masculinidades sensibles, sino que hay que construir políticas. Y no estoy hablando partidarias, que yo ya estoy quemado de las partidarias. Estoy hablando de políticas públicas de transformación social, que las agendas de las políticas de igualdad tienen que incluir específicamente como un objetivo a los hombres, respetando el dinero que se dedica a las mujeres, que eso está ya en la agenda pública desde 2004. Desde 2004 lo decían, la ONU lo dice y más o menos se respeta. Los dineros que van a las masculinidades crecen cuando crecen las políticas de igualdad. No es que crecen las políticas de igualdad porque no crecen dirigidas a hombres porque a costa de lo de las mujeres. Esto lo podríamos hasta demostrar con cifras. Y en segundo lugar, creando una agenda política desde feminista sobre hombres y masculinidades. Y los cambios ahí se van a producir a partir de en lo que intervenimos con las políticas, involucrándolos como testigos activos y agentes sociales del cambio respecto a las violencias. Y esto es algo con lo que estoy de acuerdo cuando decimos que hay que trabajar específicamente con la prevención. Si queremos prevención, hay que trabajar con los hombres. No hay otra. Si creemos en la utopía de la erradicación de la violencia, que eso va para siglos, porque habrá que acabar con la violencia en general, podemos seguir protegiendo solo a las víctimas. Pero ahí, si queremos avanzar, hay que hacer protección específica con maltratadores y no es incompatible con proteger. Pero en corresponsabilidad hay que hacer trabajo específico. Y eso no significa que los tíos sean solo más cuidadosos, sino que asuman la agenda de igualdad que desde la corresponsabilidad se está poniendo. Eso significa que los sindicatos lo asuman, eso significa que los obreros lo entiendan y eso sobre todo significa que a las empresas se les esfuerce a poner los recursos. Con lo cual, todos estos cambios, que es como se están produciendo, claro que revestirá en cambios de la identidad y en posibilidades de abandonar modelos estereotipados de género que también a los hombres nos estrechan y nos aprietan lo que tenga que apretarnos las tallas 38. ¿Vale? Pero el cambio se producirá entonces ahí a ese nivel personal. Y hay que asumir lo que yo he aprendido de las feministas, que ser feminista no es no ser machista. Ver lo machista que eres e intentar cambiarlo. Porque hay una estrategia de escaqueo, de decir, es que yo no puedo ser feminista porque, claro, me cuesta cuidar. Claro, hijo, claro que no como te va a cuidar, pero tú cuida y después ya lo incorporarás 3 generaciones después. Los cambios personales de cultura necesitan 3 generaciones. No van tan rápido. Con las mujeres ha pasado así, ¿eh? Y que paciencia, compañeras y compañeros, que estamos en mal momento, pero no estamos, si miramos con perspectiva histórica de dónde venimos y a dónde vamos, como siendo desbancados. Así que yo tengo la sensación, en fin, a mí me pilla ya muy mayor, pero yo he visto ya muchos cambios que no me los esperaba. Que no nos deprimamos tanto y aguantemos el tirón que toca aguantar. Igual Hilario pensaba, ¿no? Cuando te escuchaba hablando de las políticas, ¿no? Igual la clave es que cuando hagamos las políticas, ¿no? Dirigidas a los hombres, sean políticas feministas y con perspectiva de género. Claro. ¿No? Porque si no, es decir, bueno, hacer políticas de corresponsabilidad de cuidado sin una mirada feminista no tendrá el efecto deseado, que es un cambio estructural. Yo pensaba en los grupos de padres, ¿no? Aquí en Barcelona, cuando en el 2011 nos planteamos estos grupos con salud sexual y reproductiva, ¿no? De papás ¿no? Futuros papás, ahí no hay, o sea, detrás de esa iniciativa no hay vamos a ayudar a los papás que estén más presentes solo, sino que hay en el grupo mismo ya hay un cambio. O sea, es decir, la historia, la finalidad última de estos grupos, que se hacía desde Feminismo y LGTB Barcelona, dentro del servicio de atención a hombres, era prevenir la violencia, como hablaba Oriol, ¿no? Entonces, la clave no era vamos a ayudarles a cambiar pañales, porque en ese grupo no cambian pañales, sino vamos a trabajar la masculinidad, vamos a trabajar los cuidados, vamos a trabajar con lo estructural, ¿no? Mediante el tema de los cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que la clave será ahí. Promover los buenos tratos, más que solo prevenir la violencia. Promover el buen tratar, que es importante. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí es un poco como la clave. Claro. ¿No? Yo creo que
Es decir, el feminismo ya entra en las redes, ¿no? Cada vez hay más mujeres, ¿no? Más compañeras y algún compañero que está trabajando, ¿no? Para habitar ese espacio y, y sensibilizar, ¿no? Y compartir. Yo creo que ya lo están haciendo y yo creo que también es una realidad, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones y no tan nuevas, ¿no? Se manejan, que estamos también muchas veces, ¿no? Acostumbrados a hablar de la manosfera como si fuera una historia de menores de 20 años, cuando los de 30 y 40 también están habitando estos lugares, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una forma más para poder transformar, ¿no? A mí me parece como muy curioso, es decir, cómo a través de las redes han permeado discursos que después de trabajar nosotras 10, 15 años no han permeado. Entonces, igual, desde esa misma lógica, también podemos transformar desde este tipo de espacios, ¿no? A mí me alucina, ¿no? Como un chaval de 14, 15 años puede decirme, ¿no? Que si las denuncias falsas, que si el contrato, ¿no? Para tener una relación sexual, y cómo esos mensajes han sido fácilmente permeables, ¿no? Igual no han permeado tanto los mensajes de la igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que igual, ¿no? Se podría tirar por aquí un poquito, ¿no? Y evidentemente, pues otros espacios como los comunitarios, las instituciones, pues es lo que estamos haciendo ya también un poco. Y no, como me alucina, ¿no? El tema del antifeminismo, ¿no? Como para mí casi, ¿no? Se ha convertido como un eje ¿no? Para demostrar mi masculinidad. Es decir, si soy antifeminista, de golpe me convierto en hombre, ¿sí? Pero si no lo soy un traidor y automáticamente, ¿no? Dejo de serlo, ¿no? Y esto ha ocurrido mucho en las redes, ¿no? No sé. El tema de redes sociales, a mí se me va. Seguramente Elisa podría hablarnos como 2 horas tranquilamente aquí sobre este tema. Me recuerda mucho a los debates que teníamos en mi juventud en militancia política, en qué espacios deberíamos habitar como anarquistas o no habitar, como por ejemplo las fallas en Valencia. ¿Vale? Y ese estar o no estar, muy complejo. Obviamente el no estar no va a erradicar la realidad, lo vemos en la misma Red Pill, y sus propios espacios donde no hay hombres igualitarios, y aquello sigue siendo un caldo de cultivo que va escupiendo información hacia afuera, ¿vale? Pero después está toda la lógica neoliberal de que realmente aquí hay peña que le conviene que estemos ahí en sarpa la cresca, cuando iban en Valencia, ¿vale? Simplemente porque cuando más peña esté ahí discutiendo, más dinero voy a ganar, ¿vale? Y ahí hay que poner una mirada anticapitalista sobre las redes sociales, el habitarlas, el tal. Yo no tengo un posicionamiento claro sobre si debería estar o no estar, cómo estar o quién debe estar o quién no. Quien tenga fuerzas y ganas, yo lo animo, ¿vale? Y ahí lo dejo. Mi experiencia es que, sobre todo en la época del 15M, las discusiones por redes sociales no son discusiones que transformen a la persona que está al otro lado de la barrera, sino que lo que hacen es reforzar posicionamientos estancos, ¿vale? Y sé que hoy en día hay como muchas más estrategias comunicativas porque hemos cogido mucho más rodaje, como desde aquellos lares, ¿vale? Pero yo no he sabido entrar en ese lugar. Sí que es verdad que yo creo que lo que necesitamos dentro de las redes sociales es un impacto. Yo soy profesor de evaluación de programas y proyectos de intervención socioeducativa en el grado de educación social y cuando hablamos de impacto no es generar un cambio, sino generar una acción de transformación en un lugar y después eso produzca cambios dentro de las redes sociales, ¿vale? Y ahí estoy de acuerdo con la estrategia que comentaba Aaron de esos chavales que van a ir a ese taller, después en redes sociales van a actuar de cierta forma, ¿vale? Y creo que ahí es donde podemos hacer más incidencia, ¿vale? Temas de sensibilización y tal. Os escuchaba hablar y se me mezcla todo. Se me mezcla todo por una lógica de las contradicciones que hablaba yo al principio, ¿vale? La gente que estamos militando en el movimiento de hombres profeminista, tal, al final, para romper esa lógica de estar en militancia política y estar haciendo activismo feminista, lo que hacemos es que nos profesionalizamos, muchos de nosotros, ¿vale? Porque eso nos permite también estar en espacio de cuidados. Obviamente, no toda la gente puede profesionalizarse en ese sentido, ¿vale? Y eso hace que se nos mezcle lo que debería de ser activismo
con la intervención social, con las políticas públicas, y el relato parece que estemos aquí alentando a vamos a hacer mogollón de talleres, sensibilización desde lo institucional, y yo no quiero institucionalizar la vida. Yo quiero que los propios procesos de vida lleven a los chavales a ser igualitarios, que es mucho más complejo, ¿vale? Porque si no, volvemos a ese pensamiento de vanguardia de que necesitamos un profesional explicando qué significa ser hombre a unos chavales que están en un taller, por ejemplo, o a unas personas en proceso de vulnerabilidad o a un no sé qué, no sé cuántos. Y ahí también yo soy muy crítico con el concepto de institucionalización, siendo educador social y haciendo intervención social, ¿vale? Porque veis la contradicción en mí mismo, ¿vale? Pero sí que hay que darle una vuelta a esto porque yo necesito más gente que esté en el activismo, más hombres que estén en el activismo feminista, ¿vale? Y que no estén tanto en la profesionalización como nos tienen muchos de nosotros, ¿vale? Y creo que también hay que pensar políticas públicas para impulsar a estos hombres en el... Algo sobre eso después de ello. Mm. Yes. Estaba pensando en lo que has dicho tú, en si yo tengo que estar en las redes sociales. Yo creo que eso es una pregunta diferente, pero yo creo que como movimiento y como campo tenemos que estar en las redes sociales, sí o sí, porque es un lugar donde se construye y se reproduce las normas sociales, es una realidad. Y es donde se construyen masculinidades, las normas masculinidades de hoy en día. Y yo creo que por eso, de alguna manera, y la verdad es que no sé cómo, pero tenemos que influir los contenidos que llegan a los hombres jóvenes, pero a todos, a todos. También, y ya lo tenía apuntado, pero antes en la mesa de antes habéis hablado un poco de algoritmos, ¿no? Y yo creo que es una realidad que los algoritmos tienen mucho poder, pero también quiero poner en la mesa que hay poder detrás de los algoritmos, ¿no? Intereses económicos, políticos. em, el capitalismo, por ejemplo, y quiero decir que en específico que la realidad es que hay hombres blancos que tienen mucho poder y mucho interés en esos algoritmos. Entonces, no sé cómo podemos influirlo. Yo creo que no tenemos tantos recursos. Em, una cosa que estoy pensando últimamente es que en vez de intentar producir contenidos nuevos con que llegamos a 1000 personas, sí hay oportunidad en identificar gente que ya como influencers que ya tienen una plataforma y trabajar con ellos para levantar sus mensajes. Y como ha planteado Miguel ayer noche cuando estuvimos tomando algo, a lo mejor hay que no solo levantar sus mensajes, pero llevarlos a un sitio y hablar con ellos y, como se dice, hacer formación con ellos para que lo puedan hacer de verdad. Sus mensajes pueden venir de verdad a través de la igualdad de género, ¿no? Porque yo a veces veo a un vídeo de alguien y digo, wow, este es interesante, voy a mirar más qué dice esta persona. Por ejemplo, un hombre, y dice muchas cosas que digo, uy, vaya, ¿no? Pero a lo mejor sí hay oportunidad en trabajar con esta gente que ya tiene su plataforma. Antes de pasar, ¿puedo decir algo sobre esto? A ver, es verdad que el tema de la profesionalización plantea retos a la forma de idear y de concebir los movimientos sociales tradicionales de los que yo vengo. Yo nunca he sido profesional de los movimientos, o sea, que he sido un biprofesional que podía pagarse el dinero para poder hacer cosas fuera. La generación que me ha seguido no puede hacer eso. O trabaja en las cosas que militan o solo le queda tiempo para hacer tupper y trabajar y tupper. Esto es la situación. Esto además es un debate que tuvimos en vivo en Granada con un grupo amplio de gente de 2 generaciones viendo qué estaba pasando. Y yo allí ya no solo saqué la idea que había que seguir con la profesionalización de los más jóvenes, sino que ya estábamos profesionalizados. Vimos una línea de tiempo y le preguntamos cuál era la primera acción a que había pasado de este tipo de actividad y cuál era la última.
Y en la última, que era todo el mundo ya había hecho algo, todo eran talleres, cursos, o sea que esa profesionalización ya está ahí. Como siempre, tiene que ver cómo lo hacemos. Claro, si dependemos de las subvenciones y de lo que nos dicen las políticas públicas que tenemos que hacer, paraguas y abanicos y todas estas cosas que nos tienen que hacer, pues subordinamos nuestra acción y nuestra visión a lo que ellas nos plantean. Tenemos que tener nuestra propia estrategia de cómo hacerlo e intentar usar las herramientas que desde lo público se nos ponen en la mano para poder desarrollarlas. En el caso de las redes, la cosa se complica más porque efectivamente el algoritmo, voy a meter del algoritmo al sujeto, que tendría una reflexión de cómo hemos ido del sujeto al algoritmo, no al revés. Pero en el algoritmo tenemos que intentar hibridar. Esto es algo que estábamos pensando un grupo de gente intentando montar este espacio. Quiere decir eso, que tú tienes que hacer cosas en la red que también puedas hacer en las aulas, en las calles, en los espacios y hacer que las dos cosas se repliquen. Porque esa es una forma de anclarlo a la realidad que tenemos donde no dominan totalmente los algoritmos. Y tenemos que saber jugar con los algoritmos que sabíamos en algún momento. En el principio del 15M hubo mucho tiempo en que gestionamos cuentas colectivas, que sabíamos cómo apartarnos del algoritmo del Facebook y qué había que hacer para colocar y hacernos visibles. Ellos han aprendido más que nosotros y había una desmovilización muy significativa. Pero estos son olas, eso lo sabemos quienes hemos visto ya algunas, ¿no? Estamos en el valle, estamos en el momento de desmovilización, con razón, se ha sacrificado toda una generación en el altar de salto al cielo y pues ahora aparecerán nuevas cosas. Y están apareciendo. Yo veo cosas nuevas. Yo veo cosas en las movilizaciones contra Palestina, veo gente organizándose por grupos de afinidad. No, yo llego allí y me apunto, sino que van grupos de gente de 6 que se conocen de tal forma que se pueden. No hay que copiar eso para que la afiliación a las redes permitan ese intercambio grupal, que es lo que genera alternativas. La verdad es que es un poco Matrix. Tengo la sensación de que vemos aquello como está, digo, va a ser muy difícil. Pero, de nuevo, resistir. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Nos vamos a morir? Pues no. Resistir. Resistir es vencer. La idea masculina de la victoria es un caballo entrando en medio de una plaza. Nosotros no vamos a estar... A eso tenemos que aprender lo de los feminismos. Resistir. Sí. Yo creo que en el movimiento feminista, bueno, el movimiento de las mujeres, de los derechos de la mujer, hay una, ¿cómo se dice? Un push existencial que en el movimiento de los hombres todavía no lo hemos visto. Sí, sí. Eso que no hablamos nunca de masculinidad y cambio climático. Y todo el modelo extractivista, todo esto lo soportan ahí. Y cuando viene la crisis también salen, ¿no?, los hombres, los generales a salvarnos, estas cosas. Cuando salva es quien barre. Pasamos a la siguiente pregunta. Está bueno para abrir ese melón, masculinidad y cambio climático. Si bien Aaron recién nombró que también las redes sociales llegan no solamente a las personas jóvenes, sino también a las personas adultas, un poco la siguiente pregunta está enfocada en la población joven. Y la pregunta es, ¿cuáles creen que son los motivos de la brecha ideológica de género que estuvieron hablando anteriormente? Y si consideran que esté relacionada, puede ser con la masculinidad o con que utilizamos mal el lenguaje, los medios, hacemos mal las intervenciones. ¿Y cómo podemos llegar a la población joven? Si quieren, se puede enfocar específicamente en hombres jóvenes, con la complejidad que eso implica, porque no somos todas las personas iguales, o con el público joven en general. ¿Abro yo mismo? Venga.
Juventud y masculinidades. Yo no dejo de darle vueltas porque yo llevo 10 años trabajando con jóvenes, más de 10 años trabajando con jóvenes. Concretamente lo que me pasa por toda esta lógica androcéntrica en el mundo laboral es, soy educador social, llego a un espacio, a un recurso de intervención social y a los chicos nos ponen los adolescentes, con lo cual no solamente me tocan los jóvenes, sino que me tocan los adolescentes y como trabajo en familias en proceso de vulnerabilidad social son lo mejor de cada casa, ¿vale? Y las situaciones más complejas que os podáis imaginar. Yo llevo un tiempo dándole vueltas porque yo identifiqué, viviendo cotidianamente con ellos y con ellas, este giro ideológico que nos ha barrido, ¿vale? Yo al final llego a la conclusión de que hemos perdido la rebeldía. Hemos perdido la rebeldía en nuestro relato, ¿vale? Lo que antes para mi generación la Polla Records era un referente, para ellos es Santiago Abascal, ¿vale? Y esto lo repito yo muchísimo, ¿vale? Hemos perdido la rebeldía. Y no hemos perdido la rebeldía porque tengamos que construir referentes, sino porque no estamos haciendo una lectura, y ahí Aaron lo sabrá mejor que yo, que es psicólogo, ¿vale? No estamos sabiendo leer el momento de desarrollo que tienen esos adolescentes, ¿vale? Yo siempre digo que cuando yo hago talleres con profesionales y les explico esto, les digo, para explicar el apego es de 0-3 años, de 0-3, 0-6 años trabajas como si fueran un rey y una reina, ¿vale? Para construir apego, es donde se cogen las afinidades. Desde los 6 hasta los 13 hay que ser un tirano, entenderme. Lo que hay es que marcar la norma, lo que sí es sí, lo que no es no. Y los chavales tienen que asumir porque no tienen la capacidad como para integrar ideas complejas, pero a partir de 13 hay que negociar. ¿Por qué? Porque a partir de 13 el cerebro adolescente está preparado para cuestionar la norma. Y ahí es donde entra el espacio de rebeldía. ¿Vale? ¿Qué nos sucede con los talleres de masculinidades? Que con las chicas, en la época adolescente, funcionan muy bien. No los de masculinidades, los de feminismos, los de igualdad. ¿Por qué? Porque a ellas les estamos diciendo rebelaros. A ellas les estamos diciendo sed fuertes, sed las guerreras, sed las que tenéis que ir contracorriente. ¿Vale? Y cuando hacemos talleres de masculinidades con adolescentes les decimos no te muevas, sé el niño bueno. ¿Dónde queda el cuestionamiento de la norma? ¿Vale? ¿Cómo hemos construido ese espacio donde los adolescentes pueden cuestionar la norma estando en una fase de desarrollo, ¿vale? Donde tienen que cuestionar la norma? Les estamos diciendo, sé el aburrido señor de 40 años como soy yo. ¿Vale? Con lo cual eso a los chavales chicos les hace plink, esto no me interesa. ¿Vale? Y ahí los perdemos. Yo creo que los perdemos de forma radical. De forma radical que llega alguien que tiene la rebeldía apoderada a nivel de relato político y hace no. Me lo quedo. Me quedo que tengo un enemigo a quien señalar, que es el feminismo, tengo unas chicas malas que señalar en clase, que son las mujeres, y cuando me llega alguien a hacerme un taller de igualdad, lo que genero es una guerra de sexos. El y tú más, y tú más, y tú más, y tú más. ¿Vale? Con lo cual, creo que tenemos que repensar muchísimo cómo estamos llegando a estos chavales. ¿Por qué? Porque otra estrategia que estamos haciendo mal es construir el monstruo. Nos dedicamos a señalar monstruos. Nos dedicamos a identificar quién es el machista. ¿Vale? Y ese identificar quién es el machista, viene, los medios de comunicación en la extrema derecha lo cogen y lo aumentan. El caso de Rejón es supervisible en esto. ¿Vale? Que es un tío que hace algo mal y se da una dinámica patriarcal que tenemos todas integradas, que es que un hombre cuando se pasa de hombre queda expulsado y no hay nadie que le ayude. Yo estoy hablando de maltratadores, de drogadictos, ¿vale? De fracasados, de los malestares. Y eso es una dinámica que aprendemos los hombres en el grupo de iguales, que es que cuando un hombre se le descubre como el mal hombre, queda expulsado de todos los lugares. ¿Vale? Y el feminismo y nosotros, en los talleres de masculinidades, no damos la opción de recuperar a esos hombres. Porque lo que hacemos es punitivismo y seguir alentando el relato de la expulsión. En lugar de decir, joder, tío, la has cagado, pero vamos a ver qué hacemos con esto.
¿vale? Con lo cual, los chavales, ¿qué hacen? ¿Cómo me voy a sumar yo a un sitio donde me dicen que tengo que ser un abuelo de 40 años, donde no me puedo revelar por nada y donde encima si la cago me van a expulsar? ¿Vale? Con lo cual yo creo que tenemos que darle una vuelta muy fuerte a ese relato. Tenemos que darle una vuelta muy fuerte porque lo que estamos generando es que el aprendizaje patriarcal dentro del espacio fratria de los chavales se refuerza el secreto. ¿Vale? Y esto Beatriz Ranea lo ha trabajado muchísimo, ¿vale? Yo en mi tesis también salí muchísimo en las personas en situación de sinhogarismo, de cómo los hombres construimos el secreto porque hay capital cultural en aquellas cosas que no debemos hacer como hombres. Hay capital social, sobre todo en el grupo de iguales. Cuando nos drogamos, cuando nos vamos de putas, cuando lo que sea. ¿Vale? Con lo cual estamos reforzando mucho más el secreto y ellos lo que están pidiendo es, si me paso me van a expulsar, no hay posibilidad de recuperación, con lo cual la extrema derecha hace, cojo el relato y construyo víctima. La víctima es lo que estabais planteando, problematizando antes. ¿Vale? Y creo que los chavales lo leen enseguida y no hacen esta reflexión concienzuda, teórica de lo que está pasando, sino de esto no me va y si encima no voy a sacar beneficio por ninguna parte, ¿para qué voy a jugar esta partida? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para ser el bueno de clase? ¿Para ser el bueno de clase que sea otro? Entonces tenemos que recuperar la rebeldía. Yo pensaba, ¿sí? Pensaba que como hay una cosa previa también, ¿no? Está claro, ¿no? Pues que los talleres de género que hemos hecho, ¿no? Que algunos talleres de masculinidad que hemos hecho, pues Que yo me incluyo, ¿eh? sí, 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 Yo me sí, incluyo. aquí Esto es una reflexión a sí, posteriori. sí, ¿no? Que llevamos como tiempo reflexionando, tiempo buscando metodologías, ¿no? Yo creo que de base es interesante como poder escucharlos ahora, escucharlos, ¿no? Que antes Hilario lo decía, ¿no? O sea, poder ir ahí y escuchar la queja y sostener la queja que tienen, ¿no? Y cuando escuchas hay una queja muy clara, que es, oye, es que me puede interpelar más o menos la historia, ahora que claro, que cuando me colocas solo como la parte, ¿no? Agresora, ¿no? Y los chavales te dicen, oye, Aarón, es que cuando vienen a hacer talleres, ¿no? O cuando venís a hacer talleres de prevención de la violencia o lo que sea, solo se habla de los hombres cuando se habla de la violencia como agresores o como potenciales violadores, ¿no? Que ahí hay una parte que igual tendrían que sostener también, ¿no? ¿No? Y que es legítimo, todo el Me Too, el ya basta ya, todo eso es hiper legítimo, súper necesario. Pero claro, nosotros, si trabajamos con los adolescentes, hay que darle un espacio de... Hay que dejarles la puerta abierta. Claro, entonces, desde una mirada solo punitivista, ¿no? Aquí tenemos problemas porque se van a enrocar, ¿no? Por eso, ahora, yo creo que la propuesta es claramente, ¿no? Nosotros desde Homas Llibertaris y desde ahí, que llevamos con mucho tiempo reivindicando, ¿no? El hacer talleres segregados. Es decir, tenemos que volver, ¿no? A generar espacios propios para que ocurran cosas que no ocurren en espacios mixtos, tanto con ellas como con ellos y otras identidades, ¿no? Entonces, cuando tienes un espacio propio con ellos, ¿no? Y los escuchas, hay algo que, para mí, en mi experiencia, que se acaba deshaciendo. Igual no en todos, ¿no? Pero es como que parece que estén como muy enrocados, pero esa roca es como de arena, ¿no? Una vez que, ok, y escuchas y sostienes, ¿no? Y dices, ok. Y lo primero es decir, que me vienes a escuchar. Que sí, ¿no? Lleváis 2 años reivindicando que no tenéis espacio, y hoy es el día. Vamos a hablar, vamos a compartir sin juicio, ¿no? Ahí se abren cosas. Y si luego, además, los grupos están preparados para hacer un encuentro mixto, ¿no? Y empezar a hacer como pequeños procesos de reparación, ¿no? Es decir, que los chavales puedan sostener el relato de ellas, ¿no? Porque ellas han hecho un taller sobre sexualidad, ¿no? Y han hablado de la violencia. Si los chavales pueden estar allí sosteniendo el relato de sus compañeras y luego sus compañeras pueden sostener también pues, el relato de ellos, sus contradicciones, sus historias, oye, pues ahí se generan como pequeños encuentros que parten desde ellos, no desde la mirada adulta de, mira, yo te voy a hacer aquí a moralizar, te voy a enseñar un poco, a benjalizar un poco, te voy a enseñar lo que significa ser un hombre igualitario, ¿no? Y cuando te paras allá a verlos, ves que hay mucha esperanza. Ves que, bueno, igual no hemos cambiado tanto como esperábamos, pero sí que es verdad que te encuentras chavales y chavalas, ¿no? Que están en otro lugar, están en otra historia, ¿no? Entonces, apartarnos un poco del punitivismo y estar más
desde una mirada más restaurativa, más de escucha, ¿no? Y ver un poco qué le interesa, cuál es su malestar, ¿no? Pues ahí te encuentras, ¿no? Como te dicen, yo qué sé, es un ejemplo que pongo mucho, ¿no? Oye, profe, es que ya no se puede ligar. Típica. Profe, es que... y se lo creen firmemente, es que voy a tener que firmar un contrato, ¿no? Dices, ok, vamos a hablar sobre esto. Vamos a ponernos a ligar. Venga, nos podemos a ligar. Y oye, ya saben cuál, es decir, ya son conscientes de cuándo ligo bien. Es decir, podemos hacer un taller de ligue, lo vamos a hacer. Ahora bien, más o menos saben qué incomoda y qué no incomoda, ¿no? Entonces, igual si partimos un poco de lo que les interesa, ¿no? De ellos, ¿no? Desde una mirada amorosa y no desde soy súper malos, soy súper machistas y yo, ¿no? Que además nosotros tenemos el hándicap, ¿no? Que aquí en Cataluña vamos como o más igualitaris, que esto ya es una losa grandiosa, ¿no? Como si fuéramos aquí, ¿no? ¿No? Estamos arriba del todo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el proceso, ¿no? Les ayuda un montón compartir tus historias, o sea, compartir lo que, ¿no? Creo que Lío hacía como un artículo de, oye, vamos a explicar, más allá de reconocer las violencias que he hecho, ¿sí? Vamos a explicar cómo ha sido el proceso, vamos a explicar, ¿no? Qué bien me fue a mí encontrarme con una amiga que me dijo, oye, esto que has hecho, tal, no sé qué, y eso me llevó a... ¿sí? Que nos vean también como personas que estamos en el proceso. Porque si no, la historia que les vendemos es la dicotomía. Es decir, o eres feminista y estás por la igualdad y tal, o automáticamente pasas al grupo de los machistas y ellos no quieren estar allí. Entonces, o en el taller se ponen bravos, o en el taller se callan. Y dicen, profe, yo no me digo nada porque como diga algo, mis compañeras me fusilan, ¿no? Déjame decir dos cosas y así Sí. cierra Johnny y terminamos, que podamos hablar con la gente. A ver, el tema de la metodología. El problema en la educación, el sistema educativo, es que está en tan crisis que es muy difícil de meterle algo, por ejemplo, que signifique trabajar con separado y juntos itinerarios de 14 sesiones que tenemos nosotros y es imposible meterlo por ahí. O sea que o lo partes y la continuidad es difícil o hay que llevárselo al territorio de otros espacios que también se puede hacer. Nosotros trabajamos mucho en espacios masculinizados donde llegamos a hablar del tema hablando de otra cuestión, por ejemplo, charlas de vestuario. Con fútbol, que es un espacio hipermasculinizado y donde se puede jugar muy bien al fútbol no siendo tan machista. Pero lo fundamental para mí está en una cosa que yo he aprendido de Men Engage, que es una reflexión que además me parece de recorrido largo. Y es que hay que pasar del tiempo de la teoría crítica sobre las masculinidades a los programas transformadores. Porque no vale solo señalar las dificultades y la reproducción de los discursos, sino saber y plantear cómo transformar eso. Y eso es una de las muchas cosas que desde esa idea mixta, de una visión desde los dos sitios, uno se enriquece mucho en Men Engage porque ve muchas experiencias desde muchas diferentes partes del mundo interviniendo. O sea que yo apelaría a que nos fijáramos en esta idea de las metodologías transformadoras. Gracias. Voy a intentar ser corto porque queremos interactuar un poco, ¿no? Pero yo creo que lo de cambiar narrativas y discursos es la clave, ¿no? Que tenemos ahora adelante. Creo que hay como dos niveles y seguro que hay más, pero uno es cómo hablamos nosotros como campo sobre nuestro trabajo, porque hablamos, y lo hablo desde el punto de vista de Men Engage, ¿no? Hemos hecho una evaluación, una de las recomendaciones es, no, hay que hablar menos técnico, más accesible, porque somos un grupo muy, muy, muy pequeño y hablamos entre echo chambers, ¿no? Y la otra parte es cómo hablamos con y sobre los hombres. Ese es otro nivel que también lo tenemos que cambiar. Quería compartir otra cosa, es una discusión que hemos tenido en mi equipo, que era una reflexión, observación, que la contracultura en los años 60, 70 era ser del paz y del amor, ¿no? De los hippies. Y ahora, ¿qué es la cultura? Bueno, contracultura o contra el sistema. Interesantemente, yo creo que...
Sí, perdón. Es que yo lo veo en mi entorno, ¿no? La gente con quien yo no pienso en común, pero son, por ejemplo, son conspiranoias. Hay gente que Ujú. votan por Trump y para ellos nosotros somos los que no estamos, somos los sheep, ¿no? Que Ujú. no estamos abiertos. Ellos están, es como sexy y cool Ujú. ser contra todo el sistema. Y yo creo que entonces la rebeldía todavía hay, pero es una rebeldía que vota a la derecha, ¿no? Entonces, pero al nivel de mirar lo positivo y la oportunidad, creo que tenemos muchas cosas en común, porque hay este sentimiento que el sistema de hoy en día no funciona para mucha gente. Hay poca gente que tiene el poder y los demás no lo tienen. Entonces, hay mucha gente que quiere revolución, pero de momento no estamos de acuerdo cuál es el camino adelante. Pero yo creo que hay mucha oportunidad de convencer que un mundo feminista es mejor para todos, Ujú. pero hay que pensar muy estratégicamente qué conceptos y cómo hablamos de esos temas para que es accesible. Bueno, muchas gracias. Pasamos a ronda de preguntas. ¿Alguna persona? Hola, muchas gracias a todos, muy interesante. De hecho, me hizo No pensar tengo en suerte, 1000 Nico. cosas, tengo 1000 pensamientos, intentaré organizarlos un poco, ¿vale? Yo creo que el primero tiene que ver con cómo desconstruir y reconstruir masculinidades en una época en que muchos de los valores que tradicionalmente asociábamos a masculinidades hegemónicas, ¿no? El individualismo, la competitividad, el éxito económico y profesional, e incluso yo diría que en contextos jerárquicos, ¿no? El trato vertical y casi agresivo, no es más algo solo de hombres o de una masculinidad hegemónica. Sí. Son valores neoliberales, ¿no? Ujú. Es un yo ideal que todos queremos ser, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruir masculinidad basada en esos valores que ya no son valores solo de hombres, y todos en algún contexto nos comportamos o queremos ser así, ¿no? Yo creo que va más allá de la masculinidad y por eso me parece que es una tarea aún más compleja. El segundo comentario tiene que ver con el tema de la interseccionalidad, en específico la clase, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo que cuando hablamos de interseccionalidad, inmediatamente nos vamos a la raza, lo que es fundamental. Ocasionalmente hablamos de migración también y tal vez otras cosas, pero la clase casi nunca, ¿no? Y está muy, yo diría, muy invisibilizada en cómo el clasismo es parte, está entrañado en las estructuras Ujú. de los movimientos, ¿no? Yo diría, yo creo que es algo muy obvio, pero que frecuentemente nos olvidamos, ¿no? Desde el activismo, por ejemplo, pues y el tiempo, porque mucho del activismo lo hacemos voluntariamente, ¿no? Entonces es necesario el mínimo de tiempo, el mínimo de estabilidad económica, pues, ¿y cómo lo consigue la persona, ¿no? De la clase obrera, que yo diría que hoy en muchos contextos eso ya es un privilegio, ¿no? Pertenecer a la clase obrera. Y después, pues yo creo que la crítica tiene que ser hecha sobre todo con relación a las universidades, ¿no? ¿Cómo elegimos las personas? ¿Cómo elegimos, por ejemplo, las personas que entran a los doctorados, que van a producir conocimiento, ¿no? Pues a la universidad de donde vienen, ¿no? Las notas, siendo que las notas pues se consiguen también cuando hay una condición de exclusividad Ujú. al estudio, donde no hay que trabajar, donde hay muchas veces un contexto familiar que apoya, ¿no? Por ejemplo, ahora todo el tema, ¿no? De las plazas y de los postdoc, pues tenemos postdoc de 2 años, un año son para clases, el otro es para buscar empleo para el año siguiente, donde producimos conocimiento, ¿no? Y qué personas pueden producir conocimiento desde una clase, desde un lugar donde no hay condiciones para hacerlo. Entonces me parece que el tema del clasismo es tan importante y al tiempo está tan invisibilizada actualmente
porque está entrañado en el propio modo de funcionamiento de nuestras instituciones, bueno, desde estos movimientos, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que visibilizar y pensar muy bien qué hacer, porque muchos de estos criterios los asociamos a meritocracia y no a clasismo, ¿no? Yo creo que hay que haber una revisión de cómo elegimos a las personas con base en qué criterios. Y por fin prometo que igual es solo un... hablamos mucho, ¿no?, de la crítica al feminismo blanco y a qué punto es tenido como el feminismo, ¿no? Y creo que es una crítica y un apunte fundamental, pero a veces me cuestiono si en la propia crítica no estamos cayendo en el mismo problema. O sea, sí que es verdad que el feminismo blanco continúa siendo mainstream, pero cuando decimos eso también lo decimos desde un lugar que muchas veces es europeo, es norteamericano, y estamos ignorando la producción de conocimiento y los movimientos fantásticos que tenemos en otras partes del mundo. Yo conozco especialmente los de Latinoamérica, o sea, o sea, es como otra vez invisibilizar, ¿no?, el impacto que ha tenido todos los feminismos postcoloniales, todos los feminismos negros, que hoy hacen parte también, en gran parte, de los feminismos mainstream, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en la crítica misma al feminismo blanco no es un reactuar o reinscribir, ¿no?, de las mismas dinámicas? Y por fin, y prometo ahora me callo, es un poco, o sea, quería solo y decir que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho al final, y lo que veo con mis alumnos, ¿no?, de 17, 18, 19 años, no es que han perdido la rebeldía, es que hoy ser rebelde es apoyar a Pascal, es apoyar a Trump, es, ¿no?, cuestionar la idea de género, ¿no?, que eso es una locura, y mucho, desde luego las feministas, ¿no?, tener una posición antifeminista hoy en día es ser rebelde. Entonces yo creo que desde ahí, yo creo que tener esa conciencia también puede ser un punto de partida para pensar estrategias, ¿no? Porque creo que es verdad, o sea, no escuchamos lo suficiente los jóvenes y además creo que cuando los escuchamos nos damos cuenta que tienen una idea muy distorcida, una falta de conocimiento muy grande sobre qué es el feminismo, ¿no? Porque la reproducción de lo que sería el feminismo en gente que no trabaja desde adentro, ¿no? O sea, entre jóvenes de sí mismos, también lleva a un rechazo porque no hay comprensión de que de hecho estamos hablando. No estamos diciendo que de hecho todos los hombres son violadores, ¿vale? Y eso muchas veces no lo entienden. Entonces tenemos nosotros primero que escuchar y que entender las fallas para después poder actuar de algún modo, ¿no? Así que, gracias. Se hace una ronda, ¿no? Sí, como... Había- Moltes gràcies per la mesa, moltes gràcies per la taula. Jo vaig a reprendre l'interès de Lionel per els conceptes. Los voy a vincular con lo que, Johnny, acabas de decir sobre la necesidad de hablar con claridad. Y voy a plantear una cuestión que me la planteo yo y os la comparto para ver si entre todas podemos llegar a pensar, ¿no?, y entender algo para lo que yo de momento no tengo respuesta, pero sí una pregunta que creo que es muy potente, ¿no? En esta mesa, en esta conferencia en general, nosotros prácticamente tenemos muy claro la relación que tiene la igualdad con el feminismo y prácticamente utilizamos los dos términos, los dos conceptos de forma intercambiable, ¿eh? Aquí se ha hablado de hombres feministas, de hombres profeministas, de hombres igualitarios, de chavales no igualitarios. Y yo creo que esto que nosotras tenemos tan claro y hemos tenido tan claro por un trabajo que llevamos haciendo un montón de años, en estos momentos no está tan claro. Y hay mucha gente que no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces, en la tan traída y llevada encuesta del 44,1%, a mí lo que más me llamó la atención, y perdonadme que tengo que consultar el ordenador,
no es que el 44,1% de los hombres, independientemente de las mujeres, estuvieran mucho o bastante de acuerdo con que el feminismo se ha pasado de frenada, sino que el 74,2% de los hombres están de acuerdo con que los hombres tienen que luchar por la igualdad de género. Sí. Pero la cosa no acaba aquí. Es que cuando se les pregunta por si la igualdad de género es una condición necesaria de una sociedad justa y democrática, el porcentaje de hombres, ojo de hombres, porque el CIS desagregó, que dice que la igualdad de género es una condición necesaria para una sociedad justa y democrática, nos vamos al 96%. Por tanto, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo entre la sinonimia, ¿no?, que hemos establecido o que damos por sentado entre feminismo y igualdad a aquellas personas pues que lo tenemos claro por estar formadas, por conciencia activista, por lo que sea, y una distancia entre estos dos elementos que las encuestas nos están diciendo que existe y que probablemente la raíz del problema sea que cuando hablamos de igualdad no estamos hablando de lo mismo y no estamos entendiendo lo mismo. Y no solo me refiero, por supuesto, a las cuestiones relativas a la perspectiva interseccional, sino a cuestiones mucho más básicas, binarias, blanco-negro, populistas, ASDEM, hombres-mujeres. Gracias. Al menos lo he puesto en... porque realmente, realmente es una de las cosas que Es así. me chocó de la encuesta, ¿no? Que dices, ¿cómo pueden estar pasando las dos cosas al mismo tiempo? Y yo creo que es que lo que está pasando es eso, que es que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Gracias. Y la encuesta misma que tiene su Sí, forma sí, sí. de función. Sí, ¿no? Bueno, y que el titular sea solo el 44%. No, el titular era solo eso. No, no es. Pero es que igual que hay una big data que genera, que siempre salen ciertas noticias en las redes sociales, hay unos grupos de presión dentro del espacio del periodismo, ¿vale? Y de los medios de comunicación que también están jugando ese juego. ¿Vale? Vale. Bueno, hola. Sí, se escucha. Nada, lo primero agradeceros otra vez la mesa. Voy a ser breve. Creo que hemos hablado mucho de malestares, de costes, y cuando hablamos también de politizar, ¿no?, la lucha contra el machismo, ¿no?, la lucha por la igualdad, a mí me planteo también el tema del privilegio, ¿no? Estamos en un mundo capitalista. Aquí se da por hecho, ¿no?, que también tenemos que luchar contra el capitalismo, y yo me planteo, aquí somos un círculo, yo miro alrededor, no veo muchas personas. Estas personas no vamos a ir ahora ahí fuera a un sistema capitalista que nos oprime. Creo que la mayoría de nosotros aquí no tendrá un sueldo boyante. Tenemos que luchar ahí fuera. Como tú decías, ¿no?, la lucha también es parte laboral, porque vivimos en ese sistema que para poder ser activistas tiene que atravesarnos en nuestra vida profesional. Entonces yo me planteo el cómo luchamos por concienciar a todas estas personas y decirles, el mundo será mejor si renuncias también a esos privilegios que te está dando el sistema. Y tú sigues, antes ha salido, ¿no?, el tema laboral. Todos los informes se ven que las profesiones que se dedican a los cuidados son las profesiones peor pagadas, con peores horarios, menos reconocidas. En cambio, te vas a la obra y cobras más que cualquiera de nosotros aquí. Es así. Entonces, ¿cómo concienciamos a las personas para decirle, salte de estas dinámicas, que va a ser mejor, que en un mundo anticapitalista vamos a poder aplicar un mundo más justo y más beneficioso para todo el mundo? Pero para ello, claro, tenemos que renunciar a estos privilegios que hoy por hoy te da este sistema, ¿no? Estoy hablando también de este tipo de masculinidades blancas, ¿no? Y ya vamos, porque claro, es ese privilegio con el que ya naces, que creo que es incluso más complicado de desmontar, porque antes planteábamos, yo con Aaron también hemos intentado plantear temas de masculinidades migrantes y es más fácil, ¿no?, conectar porque ya se han sentido oprimidos, ya han vivido lo que es la vulnerabilidad. Pero tú también planteabas, ¿no, Jorge, el tema de trabajar
con vulnerabilidades, pero ¿cómo trabajamos con los iguales? Con gente que viene de un privilegio y decirle, renuncia a este privilegio porque va a ser mejor para el bien común, cuando te dice, ya, pero el cambio climático, el hábitat ya, en plan, la vivienda, el nivel de vida. Antes mi padre con un sueldo no mantenía una familia de 4 personas y yo con mi pareja no soy capaz de mantener mi propia familia. Es mi gran pregunta, ¿no? Cuando yo trabajo en este campo. Mira, la pregunta de los privilegios me da para, Hombre, yo te estaba dando para, psicodazos. para 2 horas aquí. Tú fíjate que yo la primera investigación que hago con masculinidades es identificar a los privilegios de la masculinidad en hombres militantes en el movimiento de hombres por la igualdad. Lo cual, a partir de ahí lo que quieras. Decirte que los privilegios no podemos renunciar a ellos. Hay unos privilegios. Hay una autora que se llama Peggy McIntosh, que a mí me gusta mucho, que trabaja, es estadounidense y es una blanca feminista que está en colectivos antirracistas, por eso de las feministas dentro del antirracismo y tal, que se ha dedicado a identificar cómo de forma metodológica podemos trabajar los privilegios. Y ella llega a la conclusión de que los privilegios no podemos decir que podemos renunciar a los privilegios. Podemos dividir el concepto de privilegios, resignificarlo y hacer, como hacen los sociólogos, que cojo las partes y con esto puedo actuar y con esto no. ¿Vale? Ella dice que hay una parte que son los privilegios conferidos, ¿vale? Y hay otra parte que son las ventajas no ganadas. Los privilegios conferidos es cuando tú actúas generando una agresión, ¿vale? Para conseguir un beneficio. Si yo le pego a mi mujer para que amedrentarla y tener el poder en casa, tú en ese paso tú sí que puedes renunciar a los privilegios. Pero cuando es una ventaja no ganada, no. Porque los privilegios se construyen desde la mirada del otro. No se construyen desde tu actuación individual. Y ahí es donde te entra el concepto relacional de género con él. No podemos pensar que los privilegios individualmente como capitalistas neoliberales no podemos actuar quitándolos de encima. Si yo me voy a una entrevista de trabajo y yo me siento y detrás viene una compañera, yo no puedo decirle, bueno, puedo decírselo, quedaría como el rarito del barrio, ¿vale? Pero yo no le puedo decir de, mira, valórame igual que a mi compañera que viene detrás en la entrevista porque sé que me vas a valorar mejor a mí porque yo soy hombre, ¿vale? Ese privilegio yo no puedo quitármelo de encima porque me viene de la mirada del otro. ¿Vale? Con lo cual, cuidado con el rollo de los conceptos, ¿vale? Cuidado con lo de renunciar a los privilegios, que no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Como lo utilizamos tan abiertamente porque nos resuena como lo de al pueblo lo salva al pueblo, ¿vale? Que al final la extrema derecha nos llega allí a tirar barro solo para montar pollo, ¿vale? Como cogemos los conceptos así porque resuenan guays, después ¿qué pasa? Nos juega la jugarreta política. Y la jugarreta política es sí, hay que hablar del poder y de los privilegios en las masculinidades, sí. Pero hay que saber hablar del poder y de los privilegios en las masculinidades. ¿Vale? Porque si no nos gana la partida política. ¿Vale? Pasear por la calle por la noche sin miedo. No. Es un privilegio para nosotros, pero no puedes quitarle tú el privilegio a la otra persona, el no privilegio a la otra persona. El resultado no es que todos paseemos con miedo por la calle. ¿Sabes? El resultado es que todos estemos seguras en la calle. Entonces, claro que es una desigualdad de género, pero no es un privilegio. Y cuidado con este juego, con los derechos, porque están cargándose todos los derechos básicos, como tener una vivienda sin que te pueda echar y tener que pagar la mitad del sueldo, es un privilegio. No, perdónase. No, esto tiene que ver con derechos adquiridos después de luchas y hay que poder mantenerlos. Claro que sí que hay, como explicaba Jorge, privilegios que cuestionar. Y para mí, el debate sobre los malestares, que yo prefiero llamarlo costes, solo es legítimo en la medida que está conectado con esos privilegios. Quiero decir que, claro que hay que hablar de costes, pero hay que relacionarlo con los privilegios que lo producen. Porque después costes tenemos todo el mundo, ¿no? Si hablamos específicamente sobre los hombres, esto tendría que ser. Y lo de la encuesta, Begoña, a mí me parecería interesante que miraras la parte no discursiva. Si miras la correlación voto, ves claramente que el meme que han puesto ahí, que además la ha puesto una buena sociólogo seguro, porque está intentando ver penetración de ese discurso, no si es más o menos feminista,
esa pregunta del 40% de los privilegios, que eso estará sacado en un grupo de discusión y tal, eso mide lo discursivo. Pero tú te vas ahora a, por ejemplo, las horas que dedican uno y otro, si te vas a los segmentos más jóvenes, de pronto el comportamiento de chicos y chicas es más igualitario que el de los mayores, que sin embargo están más a favor de la igualdad. Y esa desigualdad tiene que ver con que son las madres las que están haciendo el trabajo de los chicos y de las chicas. Es decir, que hay más igualdad y sin embargo menos cuidados. Que todo es más complejo de lo que las encuestas venden. Eso sí. 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 Como, Sí. sí. Pero eso desde el 75. Sí. O sea, acuérdate sí, que sí, aquí sí. estaba El varón domado, fue el tercer libro más leído en el 75, donde el estereotipo de la feminista ya estaba ahí codificado. Entonces, que viene de largo. ¿Querías decir algo? Muchas cosas, pero yo creo que ya. Vale, yo, bueno.